me toca presentarla propiamente, personalmente. Es sobre el estado situacional de la protección radiológica en el accidente nuclear de Fukushima. Mi nombre es Mario Mayaupoma Gutiérrez, me voy a hacer yo mismo la presentación. Trabajo en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en la Dirección de Servicios. Soy magíster en Ciencias, docente en la Maestría de Física Médica y consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica. Bien, el tema propiamente está relacionado con ya un poco la exposición anterior sobre un accidente nuclear. En este caso, en forma específica, la de Fukushima. Pasamos entonces a la siguiente vista. Este es el contenido de mi presentación. Voy a ajustarme al tiempo y por eso le he pedido al señor que me está ayudando que me tome el tiempo correspondiente, ya que todos debemos respetar el tiempo. Entonces, el accidente nuclear, ¿cómo ocurrió? Primero, fue el 11 de marzo de 2011, fíjense ustedes esa fecha, ocurrió un terremoto catastrófico, ¿no?, que devastó ciudades enteras en Japón. Sin embargo, la central no sufrió daños alguno y se detuvo en forma segura. O sea, no hubo accidente nuclear debido al sismo, propiamente. Sin embargo, el terremoto también destruyó el suministro eléctrico de toda la zona, que anuló el sistema de refrigeración de emergencia de la planta que estaba detenida. Ante esa situación, empezó a operar un sistema de refrigeración de emergencia que reemplazó la normal adecuadamente. Sin embargo, luego de ese sismo, viene el tsunami. Un tsunami que alcanzó los 14 metros de altura e inundó toda la zona. Y ese tsunami es el que mató, a la fecha, ahí lo tienen, al 10 de abril, esta presentación justamente, por eso decía situación actual, porque lo que yo pretendo con la exposición es hacerle ver qué es lo que se está trabajando en Japón y en base a una presentación que hizo justamente un científico japonés. Murieron 15.891 personas al 15 de abril del 2015, y miren ustedes, hasta ahora hay desaparecidos 2.579 personas. Siguiente vista. Aquí observamos lo que ocurrió cuando ya no hubo refrigeración para el reactor nuclear, lo estamos viendo en la vista superior. El elemento combustible comienza a ganar temperatura y se funde. Al fundirse, se libera los materiales, los elementos radiactivos, los productos de fisión, y eso es lo que vemos en la parte inferior, ¿no? Se libera, pero al interior, sin embargo, hubo explosiones de hidrógeno, debido al hidrógeno que se produjo, y escapa gran parte del inventario radiactivo. Sin embargo, pese a esta situación catastrófica que ocurrió en cuanto a liberación de material radiactivo, sin embargo, hasta donde se sabe, no hay ninguna persona que haya recibido una dosis de radiación que le haya producido la muerte. Siguiente vista. ¿Qué es lo que hizo el gobierno japonés? Inmediatamente indicó hay que evacuar. La evacuación prácticamente se dio en un radio, como vemos, cuántas de personas se movilizaron, e inmediatamente en marzo del 2011, en un radio de 20 kilómetros, evacuaron a 78.000 personas. Y luego, en un radio de 20 a 30 kilómetros, dijeron todas las personas dentro de su correspondiente hogares con el fin de guarecerse y dejar pasar toda la pluma que llevaba el material radiactivo. Posteriormente, de las mediciones que se hicieron, identificaron algunos altos niveles de material radiactivo en el suelo, específicamente al noroeste de la planta, y eso conllevó que en abril de 2011 también el mismo gobierno japonés indicara la evacuación de 10.000 personas que vivían en esa zona. Siguiente clic. Bueno, sin embargo, las evacuaciones lograron definitivamente reducir considerablemente la dosis. Se considera, de acuerdo a los estimados, en un factor de 10. Sin embargo, también una evacuación conlleva a otros impactos colaterales. Por ejemplo, lo vemos allí claramente, ¿no?, repercusiones para las personas involucradas, que significó que la misma evacuación generó un número de muertes, no debido al sismo ni debido a la liberación de material radiactivo, sino propiamente a la acción de evacuación, la movilización que genera mucha tensión. Y después, personas que desde el punto de vista mental y desde el punto de vista social también tuvieron un impacto.
como, por ejemplo, separación de sus hogares y de su entorno familiar, y muchos que fueron evacuados perdieron sus medios de vida. Siguiente vista. Por lo tanto, cuando se hace el análisis del impacto producido por un accidente nuclear, no es simplemente analizar el impacto producido por los efluentes radiactivos que puedan haberse liberado, sino que también hay una serie de situaciones que generan un impacto psicológico, social, económico, que conlleva a un impacto muy importante. Ahí observamos en esta vista, no me voy a detener a leerla, pero sin embargo vemos de color amarillo propiamente lo que podría ser el impacto causado por material radiactivo. Y miren ustedes las otras circunferencias que están en color naranja, propiamente sería el impacto producido, pero no debido al hecho de una dosis de radiación que reciba ese personal, sino por otro tipo de situaciones. Por ejemplo, lo vemos en la parte superior, evacuación que genera estrés y fatiga. Lo vemos también, por ejemplo, los padres de familia, al liberarse material radiactivo, ellos que no conocen, no tienen buena información sobre el impacto, lo que significa las radiaciones y la dosis de radiación, pues le genera mucha tensión, sobre todo en grupos muy sensibles. Siguiente vista. Por ejemplo, lo vemos aquí. Una mujer con un niño y que está gestando. Otra persona que le están haciendo un monitoraje en Japón y ella, la pregunta obvia es, ¿debería terminar mi embarazo? Y en la vista inferior, una mujer embarazada, que no es lo mismo, los riesgos al que puede estar sometida cuando recién está gestando, cuando empieza a gestar, o sea, cuando tiene una semana, cuando 3 semanas, 8 semanas, o cuando ya está por terminar el embarazo. Y todo esto generó un impacto muy grande, porque justamente es una de las lecciones aprendidas, que cómo debemos comunicar, porque cuando uno habla desde el punto de vista técnico, de repente a uno no lo entiende, porque al padre lo único que piensa es, ¿qué le puede pasar a mi hijo ahora y en el futuro? Y entonces se tiene que implementar, y esa es una de las lecciones que se ha sacado a nivel internacional, que se tiene que seguir impulsando mecanismos de poder establecer comunicación adecuada con toda la sociedad civil. Siguiente vista. Entonces habíamos dicho que se liberó material radiactivo y observemos, según la SCEAR, que es la organización internacional que ve el efecto producido por las radiaciones ionizantes, identifica como elementos importantes el yodo 131, que se liberó entre 100 y 500 petabequerelios, y de cesio 137, de 6 a 20 petabequerelios. Esto, desde el punto como valores, se identificó que más o menos, para el caso del yodo 131, era más bajo en un factor 10 con respecto al accidente de Chernóbil y en un factor 5 en el caso del cesio, también comparado al accidente de Chernóbil. Los vientos transportaron gran parte del material radiactivo que salió a la atmósfera, lo transportaron hacia el Océano Pacífico. Y en cuanto a las descargas al mar que se hicieron, estas descargas directas ascendieron a un 10% de las descargas atmosféricas para el caso del yodo 131 y del 50% para el caso del cesio 137. Siguiente vista. Acá vamos a pasar más rápidamente, tengo 5 minutos ya. La siguiente anterior, la anterior, por favor. Observemos el yodo, el problema de tiroides, y miren ustedes con los alimentos cómo puede afectar sobre todo a grupos sensibles que son los niños, y en el caso del cesio, exposición de todo el cuerpo. Siguiente vista. Hubieron una serie de publicaciones, ya se dijo hace un momento, se trata de decir qué es lo que pasa, porque todo el mundo se pregunta qué tanto es el impacto que puede producir ese accidente. Y entonces la Organización Mundial de la Salud produjo una serie de publicación rápidamente, el objetivo era dar información sobre las consecuencias, pero, como entenderán, inmediatamente no se pueden hacer todo tipo de mediciones y de muestreo. Por lo tanto, se hicieron estimados en base a un modelamiento y, como todo modelo, tiene una serie de incertidumbres, y eso es justamente lo que después fue analizado en forma conjunta con otras organizaciones internacionales y que lo vamos a comentar luego. Siguiente vista, también la SCEAR, la misma organización internacional, hizo una publicación en abril de 2014, su reporte del 2013 sobre Fukushima, y se hicieron estimaciones de dosis utilizando el modelo de cálculo basado en la exposición esperada. Ese fue el modelo que se utilizó. Siguiente. Por lo tanto, al haber este tipo de
cierta controversia generada, el Organismo Internacional de Energía Atómica, recogiendo todos estos aspectos, ha identificado la necesidad de desarrollar un trabajo ya a la luz de los hechos, habiendo pasado 4 años, pues un estudio que recoja todas las evaluaciones que se han hecho y poder armonizar y consensuar en cuanto al impacto producido por este accidente en el tiempo. Siguiente vista. Yo voy a rápidamente mencionar algunos alcances de una conferencia, justamente es del doctor Shin Saigusa. Él es investigador de la National Institute of Radiological Science de Japón, y en el 10º Congreso de América Latina sobre protección radiológica y seguridad, él expuso justamente los últimos trabajos que se habían desarrollado en Japón. Siguiente vista. Rápidamente identificó que han hecho un trabajo de una encuesta básica y una encuesta detallada. La encuesta básica para estimar la dosis de exposición a través de los llenados de determinados registros para los residentes después del 11 de marzo, y una encuesta detallada para conocer las condiciones de salud de los residentes de la prefectura de Fukushima, que propiamente se identificó como una de las zonas más calientes, y para gestionar cuál sería el seguimiento de su salud en el futuro. Siguiente vista. La encuesta básica, lo vemos ahí, a cuántos residentes, y siguiente clic, cuál fue el resultado. Esto es interesante. De los resultados de 448.948 encuestados, no considerando a los trabajadores que participaron dentro del grupo de emergencia, sino al público en general, consideraron que la dosis, o estimaron que la dosis, para el 94% de los encuestados, fueron menores a 2 milisievert. Eso como dosis propiamente. Siguiente vista. En las encuestas detalladas, porque habíamos dicho una encuesta básica y una encuesta detallada, consideró ya examen por ultrasonido de tiroides, registro de salud integral, encuesta de salud mental y estilo de vida, encuesta de embarazo y de nacimiento. Siguiente vista. Y para ese primer examen específico, más detallado, examen de tiroides por ultrasonido, por ejemplo, se consideró la evaluación o el examen a 360.000 residentes entre 0 a 18 años en el momento del accidente nuclear. Los resultados, siguiente vista, identificaron que de los exámenes detectaron 87 anomalías tiroideas asintomáticas que hubieran quedado sin detectar si los niños asintomáticos hubieran sido examinados usando un equipo estándar. Sin embargo, se obtuvieron resultados similares cuando los mismos exámenes se llevaron a cabo en los niños que viven en las zonas no afectadas por el accidente de Japón. ¿Esto qué quiere decir? Siguiente clic, que estas alteraciones tiroideas que justamente fueron detectadas en estos exámenes es poco probable que se asocien con la exposición a radiación debido a accidente. Siguiente vista. ¿Y qué pasó con el grupo de emergencia? O sea, los que participaron para poder llevar nuevamente a condiciones seguras el reactor. Todavía eso se sigue haciendo evaluación, pero un primer informe del TEPCO, que es la empresa que justamente producía energía eléctrica y que era la que estaba operando este reactor Daiichi en Japón, identificó que la dosis media efectiva de 25.000 trabajadores durante los primeros 19 meses después del accidente fue alrededor de 12 milisievert. Y que alrededor del 35% de la fuerza laboral recibieron dosis totales de más de 10 milisievert en ese periodo. A su vez, el 0,7% de los trabajadores recibieron dosis mayor a 100 milisievert. Siguiente clic. Y Lanskear hizo un trabajo específico, un examen específico. Identificó que en 12 de los trabajadores que habían sido más expuestos, habían recibido una dosis absorbida a tiroides en el rango de 2 a 12 Gray, debido básicamente a la inhalación de yodo 131. Siguiente vista. Sin embargo, hubieron algunos problemas, además, para que vean ustedes en cuanto al seguimiento de la evaluación. No se tuvo en cuenta la contribución potencial de las incorporaciones del yodo, del isótopo de yodo de periodo de semi-integración más corto, como es el caso del yodo 133. Si se hubiera tomado en cuenta ese aspecto, podría considerarse que las dosis que se han hallado habrían sido subestimadas en un 20%. Esto, por ejemplo, es algo que va a seguir siendo analizado seguramente. Siguiente vista. A su vez, debido a que se demoraron
hacer mediciones de yodo 131 en un grupo de personas a los cuales no se halló yodo 131, siguiente clic, ¿no? La dosis estimada por TECCO, entonces, por lo tanto, la incertidumbre es bastante grande. Y entonces eso también genera, como decía, incertidumbre, siguiente clic. Y en el informe de ASKEA del año 2013 considera justamente este aspecto. Siguiente vista. ¿Qué va a pasar a largo plazo? Primero, que se está haciendo para las personas de los que participaron en la emergencia, aproximadamente 20.000 trabajadores, se va a hacer el desarrollo de una base de datos y aspectos de control de cuidado de la salud, donde en esta segunda parte observamos la primera, que considera temas en forma general, datos en forma general, pero en la segunda parte van a haber exámenes médicos más específicos, dependiendo de las dosis recibidas por estos grupos. Por ejemplo, quienes recibieron, ¿no?, básicamente los que participaron en la emergencia, exámenes médicos de radiación ionizante y exámenes generales. Quienes recibieron una dosis que excedían los 50 milisievert, se van a hacer examen adicional de catarata. Y quienes recibieron dosis que excedieron los 100 milisievert, además del examen de tiroides, detección de cáncer, que tanto considerando el estómago, los pulmones y colon. Esta estrategia y este programa, a ser desarrollado por TEPCO, justamente considera, debido a que los límites de dosis de exposición de radiación, como se ve en la parte superior, fue elevado a 250 milisievert. Según las normas básicas de seguridad, se estima que para casos de emergencia se puede llegar hasta 50 milisievert para caso excepcional o hasta 100, pero en este caso fue elevado a ese nivel de dosis. Siguiente vista, algunas conclusiones ya para terminar. Primero, la necesidad de establecer un programa nacional de comunicación para poder llegar a la sociedad civil en general y sobre todo sensibilizar en lo que significa grupos como el caso de las personas que estaban en estado de gestación o que tienen hijos menores. Segundo, la necesidad de establecer un plan nacional de respuesta a emergencias radiológicas y nucleares, la necesidad de establecer programas y estrategias de interacción con los primeros respondedores a emergencias radiológicas y nucleares, y el otro punto fundamental, porque eso se identificó, el caso del reactor ya tenía muchos años de antigüedad y su diseño era antiguo, por lo tanto, el mejoramiento en la seguridad resulta ser fundamental y para ello se requiere financiamiento, y esto debe verse como, no como un gasto, sino como una inversión. Siguiente clic. Bien, muchas gracias por su atención. Ahora, a continuación, vamos a ver, bueno, mientras